Una venta de juegos pirotécnicos en la terminal Minerva de Quetzaltenango en la zona 3 provocó un incendio de grandes proporciones. Los bomberos combatieron por varias horas el accidente en el lugar. Este es el ambiente de la terminal Minerva, en donde acaba de explotar otra bomba. Le rogamos a Dios que haya podido cuidar a las personas que estaban muy cerca de este local comercial. Muy buenas noches, bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y tendré el gusto de acompañarles durante los próximos días mientras mi compañera María Luisa Gómez se encuentra de vacaciones. Estas son las notas más importantes de la jornada. En el Día del Médico, Colegio de Profesionales confirma 44 fallecimientos a causa del coronavirus, mientras Salud registra únicamente 8 decesos. Pirotecnia causa incendio en Quetzaltenango y consume al menos 7 locales de productos de consumo diario. Es el segundo accidente de este tipo en menos de 2 semanas. Comisión de Antinarcóticos del Parlamento estadounidense destaca la necesidad de trabajar en Guatemala de la mano de entes ajenos al gobierno, como la extinta CICIG. Neto Brand arriesga inmunidad al ser señalado en contrato irregular, además que existen antecedentes con dudosos asesores y multas al Tribunal Supremo Electoral. Alcalde señala persecución. Empresarios de El Salvador, CACIF y Fundesa realizan primer diálogo empresarial 2020. Destacan unión regional para tener un mejor desarrollo. En temas internacionales, Hospital de Florida con congeladores especiales con temperaturas árticas se preparan para la llegada de la vacuna contra el coronavirus. Comenzamos con las noticias. Según el ministro de Cultura y Deportes, el sitio arqueológico Quiriguá en Los Amates y Zabal continúa cubierto de lodo. Las tormentas tropicales ETA e IOTA dejaron en el lugar alrededor de 1.20 metros de este material, por lo que están evaluando limpiarlo. Tienen aproximadamente 4.5 millones de quetzales para poder rescatar este sitio arqueológico. Tengo el problema de Quiriguá, por ejemplo, que es patrimonio de la humanidad, que las dos tormentas me lo inundaron y hay un lodo que ya tiene casi 1,20 m de alto, en el cual tenemos que quitarlo para poder bajar a la altura de la plaza, porque ahora tiene 1,20 m de alto más el agua. Ya estamos diciendo que el agua me está llegando a 2,50 metros cuando hay una lluvia tan fuerte. Entonces ahí estamos, el Congreso por el Estado de Calamidad nos dio 2 millones, la UNESCO estamos ahorita en el trámite porque nos ha ofrecido que posiblemente nos asigne 1 millón de quetzales, y de parte del ministerio es 1.5 millones para poder rescatar Quiriguá. La prórroga al estado de calamidad en los 10 departamentos más golpeados por las tormentas IOTA y ETA se está abordando por vía lenta, pues el Congreso determinó no conocerla de urgencia nacional, pero sigue adelante. Esta mañana, en la segunda sesión del periodo extraordinario, el decreto publicado por el organismo ejecutivo pasó en segundo debate. Este viernes, el Pleno está llamado a reunirse una vez más y ahora sí, conocer en instancia final, o sea, en tercer debate, la propuesta de mantener el estado de calamidad en el norte y oriente de Guatemala. Hay que tomar en cuenta, eso sí, que es el primer debate, se propusieron 16 enmiendas, por lo que se anticipa una larga discusión. Este 3 de diciembre se conmemora el Día del Médico y en medio del temor y el cansancio que han afrontado los profesionales que están atendiendo a pacientes con COVID-19 en nuestro país, nos han narrado lo que han tenido que enfrentar, pero también sus peticiones a la población para evitar un nuevo repunte que temen los vuelva a rebasar en capacidades.
Ha habido mucho temor de contagiarse, de contagiarnos, de contagiar a nuestras familias. Sin embargo, creo que también sabemos y entre los miedos reconocemos que tenemos que desempeñar nuestra misión aquí en la tierra, que es ayudar a la gente, que es para lo que estudiamos y que es salvar vidas. Todo médico, incluso nosotros estando acá, tuvimos miedo cuando no sabíamos, pero no miedo a la enfermedad, sino miedo por nuestros pacientes, ¿verdad? Que uno lo que menos quiere es que un paciente sufra o llegue el momento en que él tenga que fallecer. Sabemos que puede ser natural por algunas otras causas, pero cuando uno miraba que ya no habían espacios en los hospitales, que aquí se estaba al borde del colapso, que no había espacio en intensivo, ver que es una enfermedad respiratoria, ver cómo un paciente no podía respirar, conseguir oxígeno, entonces entra una angustia y un estrés, una ansiedad por tratar de hacerlo mejor. Damos gracias a Dios del día a día, todos los días que venimos acá a trabajar, nuestro equipo, nuestro grupo, para que podamos seguir en esta lucha constante, porque yo creo que el miedo interno de como ser humano es el hecho de estar todavía acá y no caer, ¿no? Y ahorita pues que no bajemos las guardias porque tenemos que seguir, tenemos que saber de que esto no se ha ido. En el mundo han habido recaídas, vuelven otra vez a aumentar los casos. Y aquí en Guatemala pues no estamos lejos de. Ahorita tenemos un momento de cese, pero ahorita estamos viendo que otra vez los hospitales vuelven a llenarse. Si no nos cuidamos va a repetirse en enero lo que ya no queremos vivir. Ver aquí es estar en una guerra y haber sobrevivido la primera fase y el terror de caer en la segunda fase, ¿verdad? Entonces sí llamamos a la población a que mantenga las medidas de distanciamiento, la mascarilla y no hacer reuniones sin cumplir las normas de etiqueta para no infectarnos. Los médicos, sin duda alguna, han sido los protagonistas este 2020 y quienes siguen al frente de la pandemia, donde pese a las condiciones más precarias denunciadas por varios sectores como la PDH e incluso los propios galenos han prestado sus servicios, sin embargo, muchos se han contagiado y algunos han perdido la batalla ante este virus. En medio de la conmemoración por su día, este año el gremio médico también está de luto. El estar en primera línea atendiendo directamente a pacientes con coronavirus y algunos sin el equipo de protección adecuada ha provocado que se contagien de COVID-19. Según datos del Ministerio de Salud, desde marzo al 30 de octubre, 552 galenos han dado positivo y 8 lamentablemente han fallecido. Datos que no coinciden con el registro del Colegio de Médicos y Cirujanos de Guatemala, que hasta este 3 de diciembre contabilizaba a 44 fallecidos por COVID-19. Profesionales de la medicina agremiados a la institución señalan que los retos diarios que han enfrentado son las condiciones adversas, con instalaciones inadecuadas, falta de equipo de protección personal, falta de medicamentos, escasez de personal para cubrir descansos, luego de jornadas extenuantes de trabajo y salarios indignos. Al mismo tiempo, lamenta la pérdida irreparable de aquellos que en el ejercicio de su profesión perdieron la vida. Los exhortamos a seguir trabajando en unidad como hasta ahora para el engrandecimiento de nuestro gremio. Feliz Día del Médico, colegas. Con imágenes de María José Bonilla, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Y en la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión, mi compañero Alberto Toro conversó con Zulma Calderón, defensora de la salud de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien dio un balance de la situación que viven los médicos en el país. Veamos. El rol de los médicos en todos los contextos es sumamente importante, pero se volvió determinante este año ante una de las crisis de salud pública más importantes que ha enfrentado el país. Al gremio médico le ha tocado que enfrentar situaciones tan desastrosas, empezando desde el tema del desabastecimiento del equipo de protección personal, el seguir atendiendo en una infraestructura que tiene años de tener déficit y el seguir enfrentando el reto de no solo brindar la atención a los pacientes con coronavirus, sino también al resto de la población que la demanda. Sobre eso, que creo que es una de las situaciones más importantes y más lamentables que hemos enfrentado, ha sido precisamente que el mismo Ministerio de Salud y el Estado de Guatemala ha hecho oídos sordos a todas las demandas y a todas las peticiones que, valga decir, son justas, las que durante todo este año se han hecho a través de todos los comunicados y de todas las demandas y denuncias que el personal médico ha presentado en el desarrollo de esta pandemia.
Congreso de Estados Unidos evalúa cambio de estrategia en lucha contra las drogas en Centroamérica. Volvemos con la información luego de nuestra primera pausa de la noche. Electroral, el suero oral para todos, presenta. 9 de la noche con 17 minutos. Atajar el problema del narcotráfico en Guatemala pasa por encontrar alianzas con organismos no estatales, según expuso la Comisión de Antinarcóticos para el Hemisferio Occidental ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Dentro de los ejemplos citados, la extinta CICIG. La corrupción, la violencia por las maras y también la migración irregular son temas comunes para varios países de América Latina que terminan por converger, de acuerdo con la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, en un problema central para aquel país, el narcotráfico. Hoy una comisión especializada en cómo ha combatido Estados Unidos al narcotráfico latinoamericano presentó su reporte ante el Comité de Asuntos Externos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Cuando hablaron de Guatemala hicieron mención a un viejo conocido, la CICIG. Sería importante buscar a otros participantes en los que podamos tener una mayor confianza, que tengamos por seguro que están interesados en implementar políticas que ayuden a alcanzar las metas de los Estados Unidos. Eso incluye a colectivos sociales, otros organismos internacionales como la CICIG, que tuvimos en el pasado en Guatemala o su equivalente en Honduras. Shannon O'Neill encabeza la mencionada comisión que explicó a la Cámara Baja de Estados Unidos cuáles son los 3 focos latinoamericanos de la droga: México, Colombia y el Triángulo Norte de Centroamérica. Sobre el caso de Colombia, por ejemplo, Mary Speck, directora ejecutiva de la comisión, establece una serie de regulaciones necesarias. Debemos ofrecer alternativas, tenemos que ir a las comunidades, establecer presencia estatal, tenemos que darles caminos, títulos de tierras, inclusión financiera. Sin embargo, O'Neill apunta a que en aquel país sí han tenido cooperación del gobierno, algo que no han conseguido en Guatemala. Es por eso que la recomendación que han presentado ante los representantes es la de aliarse con colectivos sociales u organizaciones internacionales en las que sí puedan confiar y que compartan los objetivos de Estados Unidos de erradicar el tráfico de narcóticos. Por eso recuerdan el valioso rol de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, disuelta por el gobierno de Jimmy Morales, pues esta atajaba el lastre de la corrupción. Involucra reformas policiales, acciones anticorrupción y programas de prevención que han apoyado a las naciones en conflicto del Triángulo Norte Centroamericano, El Salvador, Guatemala y Honduras. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Electroral, el suero oral para todos, presentó. Ha llegado el momento de conocer el pronóstico del clima para las próximas 24 horas con Pamela Valdés. Adelante. Rocío, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Compartimos a continuación las condiciones del clima para esta noche y para mañana para que lo puedan tomar en consideración. Y tendremos principalmente cielos parcialmente nublados, tornándose a totalmente nublado. Además tendremos ingreso de humedad y también incremento de nubosidad en la mayor parte del territorio nacional. Como podemos observar en pantalla, estas son las condiciones de mañana y tendremos principalmente actividad eléctrica en la meseta central, los departamentos ubicados en la costa sur y en la región occidental. Y para el resto de los departamentos tendremos probabilidad de lloviznas o lluvias de moderadas a severas principalmente en horas de la tarde y parte de la noche. Las condiciones a continuación en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos actividad eléctrica para el viernes con una temperatura máxima de 24 grados centígrados y para los días sábado y domingo totalmente nublado en la mayor parte del periodo con temperaturas máximas de 24 grados centígrados. Y por último, la salida del sol lo compartimos a continuación y lo esperamos mañana a las 6:13 de la mañana y se ocultará a las 5:32 de la tarde. Hasta aquí yo con la información del clima. Regreso contigo, Rocío. Acusación pone en riesgo inmunidad de Neto Brand. ¿Qué antecedentes de contrataciones tiene el jefe edil de Misco? Volvemos con el informe.
Continuamos con más información. La Corte Suprema de Justicia ordenó la destitución del organismo judicial de Paula Villar Cifuentes, quien fue notificadora del Juzgado de Mayor Riesgo D por extraviar documentos del expediente del caso de Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia. Los documentos que tenía en posesión Villar Cifuentes y que extravió son de Alejos en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero. La separación la pidió la jueza Erika Aifán, quien periódicamente ha denunciado a personal del Juzgado de Mayor Riesgo D por extravío de documentos o filtración de información en otros procesos. El memorial extraviado es una apelación de prisión preventiva por evasión del que es señalado Alejos por la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público al evadir las medidas de coerción, gracias a las cuales estaba internado en el sanatorio privado Ciudad Nueva, Zona 2 Capitalina. Neto Brand arriesga su inmunidad al ser vinculado con un operador de Net Center, quien fue su colaborador en la campaña electoral de 2019 con la que ganó la reelección. Además, recién se ha convertido en secretario general del partido Todos, pero está en la lista de los que hicieron campaña electoral ilegal, según el Tribunal Supremo Electoral, y en su historial como edil ha sido cuestionado por personajes dudosos contratados. Neto Brand hace 8 días se convirtió en el secretario general del partido político Todos y su objetivo podría ser buscar la presidencia, pero su momento ha sido empañado por la solicitud del retiro del derecho de antejuicio que hizo el Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Eso por empezar la contratación de un operador de Net Center en la comuna de Misco, que amenazó en 2019 a un mandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Rolando Moisés Pérez es el operador de Net Center que apoyó a Brand en la campaña electoral y no fue contratado en la municipalidad de Misco porque los fiscales descubrieron que presentó un título universitario falso, pero el jefe edil ya había firmado documentos que avalaban su plaza. Pero a mí me habían dicho que la FESI estaba ocupada por la izquierda, por los left pink y por todos los chairos y hoy sí, pues comprobado completamente. No puede ser posible que le inventen a uno babosadas. No es la primera vez que Brand se ve inmiscuido en polémica por las contrataciones en la municipalidad. En octubre de 2016, Prensa Libre publicó una investigación en la que expuso dudas de 2 asesores del alcalde. El asesor en seguridad, Juan José Pineda Vázquez, fue capturado en El Salvador en 2010, señalado de haber intentado transportar a Estados Unidos 60 cápsulas con heroína, junto a su primo Genaro Pineda Rojas. Ambos fueron condenados en ese país. El director financiero de la comuna en esa época, César Augusto Pérez Cáceres, tiene como antecedentes una captura en 2012, señalado de haber girado cheques sin fondos por 100,000 quetzales. Además, ha tenido expedientes abiertos en el organismo judicial por estafa desde 2003. Brand, días después de publicada esa investigación, destituyó a ambos asesores. En su historial, el alcalde suma que en la actualidad está incluido en la lista de políticos que incurrieron en campaña electoral ilegal, según el Tribunal Supremo Electoral. En ese tribunal, el jefe edil de Misco tiene abierto un proceso por campaña electoral ilegal con multa de $200,000, equivalente a 1.5 millones de quetzales por el proceso electoral del año pasado, en el que recibió el apoyo de Pérez, ahora detenido y señalado de dirigir un Net Center que atacó en redes sociales a periodistas, diputados, fiscales y activistas. Reportó Edwin Pitán. Y para profundizar sobre el informe presentado este día por la Comisión Antinarcóticos del Congreso de Estados Unidos, hacemos un enlace con Julie López. Ella es periodista independiente y ha cubierto el crimen organizado en los países del área. Julie, bienvenida. La Comisión de Antinarcóticos afirma la necesidad de trabajar en Guatemala de la mano de entes ajenos al gobierno. ¿Cómo analiza esta sugerencia? Bienvenida. Pues bueno, habría que ver exactamente a qué se refieren, ¿no? Creo que había una referencia en el informe a trabajar también con sector privado, pero no alcancé a ver exactamente en qué detalle. Creo que habría primero que ver qué es lo que no está funcionando y por qué. Principalmente está el tema de corrupción, que Estados Unidos mismo lo menciona en otros informes del Departamento de Estado. Entonces, habría que ver qué otras vías hay para poder tratar con ese problema, ¿no? Según este informe, Guatemala es considerado un país que se ha convertido pues, en el foco de la narcoactividad. ¿Podría brindarnos un poco más de información al respecto? Sí, bueno, creo que es importante destacar que según Estados Unidos, por Guatemala pasa
el 90% de la cocaína que llega a territorio estadounidense, ¿no? Y eso es algo que vienen afirmando desde hace años, o sea, quiere decir que Guatemala básicamente sirve como un puerto seguro para la cocaína que va hacia ese país. Y bueno, hay dos elementos, ¿no? Uno, pues está el tema de la demanda y el otro es que, bueno, no lo digo yo, no lo dicen otras personas, otros expertos en el tema, que no habría narcotráfico si no habría corrupción. Entonces, una cosa va de la mano de la otra, ¿no? Por lo menos a Estados Unidos este año llegaron 40, bueno, ellos han incautado hasta septiembre 46 toneladas de cocaína. Eso quiere decir que por Guatemala pasaron por lo menos 42 toneladas de cocaína, pero este año se han incautado, entiendo que van más o menos como 10. Eso quiere decir que han pasado mucho más de lo que se ha incautado, ¿no? Entonces, y es cierto que hay pocos medios o el país cuenta con pocos recursos, pero también creo que no se ha enfrentado en un 100% el problema de la corrupción, que sí podría contribuir a reducir ese trasiego, ¿no? Julie, ¿considera usted que el hecho de necesitar el apoyo y capacitaciones de agencias e instituciones no estatales de Estados Unidos se debe a que el país continúa ofreciendo las condiciones necesarias como la impunidad e instituciones débiles de seguridad para que se sigan dando este tipo de actividades ilícitas? Durante los últimos gobiernos hemos visto que los esfuerzos del Estado se han concentrado en vigilar y castigar el delito de posesión de drogas para consumo, más que en la persecución a quienes se dedican a la producción, comercio y tráfico ilícito de drogas. ¿Qué pasa entonces con el sistema de seguridad y justicia? ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, por el lado, digamos, judicial, de castigar a quienes cometen el delito, definitivamente que hace falta bastante, ¿no? Sin embargo, en el tema de la persecución en sí, digamos, de captura y de tratar de detener los decomisos, por ejemplo, hemos visto que este año los narcotraficantes se han inclinado a traficar más por vía aérea. O sea, creo que de 31 avionetas, no, perdón, 32 avionetas o aviones que se han descubierto, solo en creo que 7 u 8 casos se ha incautado cocaína. Eso quiere decir que han descubierto que la ruta aérea ha sido mucho más efectiva para ellos que en otros años. O sea, hace 3 años o 2 años ocurría lo contrario con las rutas marítimas. Esta habilidad de las autoridades, perdón, esta falta de habilidad de las autoridades para poder incautar cocaína que es ingresada por vía aérea tiene mucho que ver con falta de recursos, pero también pues está el tema de corrupción, como mencionaba anteriormente. Entonces pasa por muchas cosas, no solo es cuestión de que se cuenten con los recursos, pero también que haya un sistema apropiado para poder luchar contra la corrupción, que impide poder incautar más cocaína y que el país no siga sirviendo como un puente o un puerto seguro para el 90% de la cocaína que es enviada hacia Estados Unidos. Julie, desde que inició la pandemia, los narcotraficantes han buscado soluciones para esquivar las restricciones durante la crisis sanitaria. Según estudios realizados en el país, el trasiego disminuyó este año en los meses de pandemia, lo que produjo un aumento de precio de hasta el 30% en algunos estados de Estados Unidos. Ahora que se ha dado la reapertura, ¿qué comportamiento hemos visto y qué podemos rescatar? Además, se avecina un cambio en la presidencia de Estados Unidos. ¿Qué se espera del nuevo gobierno en materia del narco? Bueno, el trasiego, perdón, las incautaciones en Guatemala se han caído aproximadamente en un 50%, que más o menos refleja la misma reducción que se ha dado en Estados Unidos en cuanto a incautaciones de cocaína, por lo menos. Sin embargo, pese a esa caída, repito, o sea, por Guatemala entre enero y septiembre a puro tubo pasaron 42 toneladas de cocaína, aún con pandemia. Entonces, y se han incautado 10. Entonces, quiere decir que pese a la pandemia, los narcotraficantes fueron lo suficientemente efectivos como para poder trasladar por el país esas 42 toneladas. En cuanto al tema del cambio de gobierno en Estados Unidos, creo que si nos vamos a guiar por lo que ha pasado
en otros gobiernos demócratas en el pasado, pues no veo que va a haber una diferencia en la tendencia. Este año pues fue atípico por el tema de la pandemia, pero la pandemia básicamente lo que afectó era la producción, no el trasiego, ¿no? Porque los narcotraficantes no están utilizando puertos y fronteras o puestos de frontera oficial, ¿no? Pasan la droga por puntos ciegos o trasladan la droga por vía aérea o por vía marítima. Entonces, lo que afectó fue la producción bajó bastante, pero otra vez, aún así, para los volúmenes que pasaron, de droga que pasaron por Guatemala, digamos que no hizo un impacto, un gran impacto a ese nivel. Pero bueno, habría que ver qué otras, digamos, políticas adopta Estados Unidos, si va a ser similar a otros gobiernos demócratas. No veo que vaya a haber un mayor cambio. Creo que estaba en discusión si se eliminaba el sistema de certificar o desertificar a un país. Esto en el pasado no ha hecho una diferencia, ¿no? Entonces habría que ver si el nuevo gobierno en Estados Unidos adopta otra estrategia, ¿no? Julie, muchísimas gracias. Nosotros estaremos atentos para poder dar seguimiento. Muchísimas gracias por su tiempo y por haber compartido con nosotros en la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Gracias a ustedes, gracias. Hablamos con Julie López, periodista independiente y quien ha cubierto el crimen organizado en los países del área. Vamos a una pausa, quédese con nosotros, tenemos más. Empresarios de Guatemala y El Salvador realizan diálogo. Tenemos el informe luego de esta nueva pausa. Quédese con nosotros. Minutos para las 10 de la noche. Este jueves en el Juzgado de Paz iniciaron la audiencia de los 6 detenidos en la manifestación del 21 de noviembre en Xela. La primera audiencia fue de Willy Guzmán y José Pérez Ramírez. El primero aseguró que no participó en la manifestación y se dirigía al restaurante donde trabaja cuando fue detenido de forma violenta por agentes de la Policía Nacional Civil. El segundo había ido al centro histórico por comida, pero fue detenido y agredido por los policías. Tenía 14 golpes en el cuerpo, incluso sangró de la cabeza. La segunda audiencia fue de César Boj, Natalie Duarte, Ana Guillén y Miguel Valle. Como parte de las pruebas, se escuchó a los policías y testigos. Uno de ellos detalló cómo los agentes golpearon a una de las detenidas que no cometió actos violentos. La jueza Mayra de León resolverá el próximo 9 de diciembre. El Tribunal de Mayor Riesgo B deberá conocer un recurso legal planteado en su contra por no tramitar una recusación hacia la jueza María Eugenia Castellanos para separarla del juicio del exdiputado Julio Juárez. La Sala Primera de Mayor Riesgo ordenó conocer ese recurso en el caso Periodistas. Según la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Castellanos, en actuaciones previas, manifestó diferencias con el fiscal del caso y quien planteó antejuicio contra la juzgadora en el caso Comisiones Paralelas 2020 por visitar a Gustavo Alejo cuando evadía prisión preventiva en un sanatorio privado y aparentemente negociaba elección de cortes. Por esas enemistades entre la jueza y el fiscal, la Fiscalía considera pertinente separarla para evitar que conozca el debate en contra de Juárez, quien es señalado, según la investigación del Ministerio Público, de ser el autor intelectual de la muerte de 2 periodistas en Mazatenango. Hablemos de economía. Representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada de El Salvador, el CACIF y Fundesa llevaron a cabo el primer diálogo empresarial 2020, donde se abordaron temas importantes de inversión y de la unión que debe tener la región para un mejor desarrollo. Con el ojo puesto en la reactivación económica, empresarios de la región se reunieron en la primera edición del diálogo empresarial que hizo resaltar los retos que han tenido con la pandemia y los que se tendrán después. La pandemia nos ha mostrado la importancia de que la conectividad y nos ha demostrado también que a pesar de la distancia podemos trabajar de la mano. Es justamente lo que ahora buscamos con este diálogo empresarial 2020.
acercarnos como región. Según Leporowski, este podría ser el primer paso para crear la región más fuerte y desarrollada y con mejores oportunidades para todas las organizaciones empresariales. Un plan integral es necesario, uno que genere empleo, apoye a las micro, pequeñas y medianas empresas y atraiga inversión. Hemos identificado cerca de 4.6 millardos de dólares en flujos comerciales que podrían cambiar su patrón comercial y que tienen la capacidad de comenzar a establecerse en países de la región. De estos, alrededor de 300 millones de dólares adicionales pueden atraerse en inversión extranjera directa, que para el caso de Guatemala se han identificado en 4 sectores identificados en temas relacionados a productos farmacéuticos, aparatos médicos, manufactura de aparatos electrónicos y servicios a empresas. Entre los expositores estuvo Susan Segal, que descifró algunas claves sobre las posibilidades de inversión en la región hacia el futuro. El comercio digital es la mejor oportunidad cuando pensamos en una región, en una sola región. Podemos pensar sobre centros de distribución a gran escala y muchas otras cosas. También involucra un plan de infraestructura en donde las carreteras no terminan a las fronteras. A pesar de cada país es un estado soberano, desde un punto de vista comercial no habría fronteras. Crear una infraestructura regional energética también tendría enorme impacto. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. ¿Cuál es el número de casos de coronavirus en nuestro país? Este y otros temas se los contamos al volver. Conocemos ahora la actualización de casos de COVID en nuestro país. El Ministerio de Salud reportó este jueves otros 593 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 124.053 desde el inicio de la pandemia. En las últimas horas se confirma la muerte de 18 pacientes más, con lo que la cifra en todo el país es de 4.209 decesos. La cantidad de casos recuperados estimados es de 112.719. Finalmente, los casos activos estimados son de 7.125 y se efectuaron 4.074 pruebas en las últimas horas para detectar posibles contagios. Recordemos que esta actualización corresponde al 2 de diciembre de las 0 a las 23:59 horas. Continuamos ahora con más noticias porque este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el fallecimiento del embajador Byron Escobedo Menéndez, quien inició su carrera como embajador en 1988. El último puesto que desempeñó fue como embajador de Japón de 2008 a 2014. Posteriormente se retiró. Fuentes oficiales también confirmaron que su fallecimiento no está relacionado a la COVID-19. Al menos 9 organizaciones convocaron el pasado miércoles a una nueva jornada de manifestaciones en contra del Congreso de la República y del gobierno del presidente Alejandro Yamatei, como parte de las muestras de rechazo popular iniciadas el pasado 21 de noviembre. Las manifestaciones están convocadas para el próximo sábado 5 de diciembre en las distintas plazas centrales del país, según detallaron las entidades en un comunicado. Una de las organizaciones es la Asociación de Estudiantes Universitarios. Al llamado se sumó Landivarianos y el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco. Incendio consume 7 locales comerciales en Quetzaltenango. ¿Cómo se originó el accidente y qué pérdidas se reportan? Volvemos con más luego de la pausa. De nuevo, la pirotecnia fue la causa de un incendio en Sheila, el segundo en los últimos 15 días. Esta vez ocurrió en la terminal Minerva y estos fueron los momentos que marcaron el inesperado suceso. 3 años después, el fuego y el caos regresaron a la terminal Minerva.
donde las llamas consumieron al menos 7 locales. El siniestro inició en una venta de pirotecnia, donde en medio del humo se escucharon cohetillos. En esa misma área, en el 2017, se registró un incendio en donde murió el bombero Ciro Camey. Desde ese momento hasta ahora, no se ha incrementado el control a las ventas y bodegas de pirotecnia en Xela. A los dueños de los locales, a las autoridades que tomen sus precauciones, sus medidas y que tengan cuando menos un cilindro en polvo como el extinguidor para poder apagar el siniestro inmediatamente. Los comerciantes del sector pensaron que había una celebración y por eso se escuchaban cohetillos, pero después se percataron de la tragedia. Mientras los bomberos trabajaban, algunos afectados lloraban y el suceso registró solo pérdidas materiales. Cuando los rescatistas controlaron el lugar en un 80%, recibieron la ayuda de policías, vecinos y vendedores para mover la mercadería que no se consumió por el fuego, ya que alrededor del negocio de pirotecnia hay ventas de productos de consumo diario y golosinas. Nosotros venimos rápidamente a verificar qué estaba sucediendo y nos dimos cuenta que era la bodega que se estaba quemando de este lado. Luego pues yo me regresé, ¿verdad?, para verificar mi negocio porque lo dejé solo. Luego, como a los 10 minutos que yo llegué, cabal se escuchó la fuerte detonación y una vez se sintió un temblor adentro del mercado. Durante el incendio, un hidrante no funcionó y los comerciantes, así como vecinos, abastecieron las motobombas con cubetas de agua. Coordinado con la empresa municipal Aguas de Xelajú para abastecer a las unidades de bomberos. Hay en este caso 8 unidades, incluyendo las unidades de cuerpos de socorro de EMAX y también de bomberos municipales departamentales. En cuanto a los hidrantes, se tiene un inconveniente con un hidrante ubicado en este sector que había sido dañado. En los últimos 15 días, este es el segundo incendio a causa de la pirotecnia. Al lugar acudió personal de la Inspección de Trabajo, pero el delegado desconocía cuándo fue la última inspección a este lugar. Comerciantes piden a los vendedores de pirotecnia cumplir con las normas de seguridad. Tendrían que tener las cuestiones de lo que es extintores, arena, puestos de agua, ¿verdad?, rutas de evacuación. Todo lo que es el Comité de Salud y Seguridad Ocupacional, según sea el caso. Los comerciantes del lugar entregaron alimentos y bebidas a los agentes de la PNC, policías de tránsito y bomberos que ayudaron durante el siniestro. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Con más de 1 millón de casos positivos de COVID-19 en Florida, los residentes esperan ansiosos la llegada de la vacuna. Una de las primeras redes hospitalarias que contarán con ella será el Jackson Health System. Los congeladores especiales con temperaturas árticas resguardarán las vacunas que combatirán el COVID-19. La red hospitalaria del Jackson Health System está tomando las medidas necesarias para recibir el primer suministro de vacunas y distribuirlas, según nos dijo Vanessa Goodnow, directora del departamento farmacéutico de dicho sistema de salud. Fuimos seleccionados por la cantidad de casos que hemos tenido de COVID-19 y por nuestra capacidad para hacer llegar una gran cantidad de vacunas a nuestros empleados y finalmente a los pacientes de nuestra comunidad. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades determinaron que las primeras personas que deben recibir la vacuna son los trabajadores de la salud y los residentes de asilos para ancianos. La eficacia de la vacuna es una de las preocupaciones del público, sobre lo que la experta manifestó su opinión. Los datos parecen muy prometedores, mostrando más del 90% para las 2 primeras vacunas que se espera que salgan, por lo que con esta capacidad de vacunar y tener protección contra el COVID-19 nos permitirá comenzar a mirar hacia adelante. La farmacéutica Pfizer envió sus ensayos clínicos a la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA, que el próximo 10 de diciembre se reunirá para deliberar. Florida es el tercer estado en el país en rebasar el 1 millón de contagios de COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Ponemos punto y final a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y fue un gusto poder acompañarla y darle a conocer las noticias más importantes. Finalizamos con estas imágenes. Gracias por tu vocación es el nombre de esta emotiva canción con la que el cantautor guatemalteco Tabo Bárcenas rinde homenaje a los médicos de Guatemala y la cual hemos parchado con las tomas que a lo largo de estos 9 meses nuestros fotoperiodistas han captado de los médicos en los diferentes hospitales del país. Que tenga usted una excelente noche. Nos esperamos mañana con más noticias. En la angustia y el dolor, Dios utiliza tus manos para salvar vidas. Muchas gracias. No siempre se ha de ganar la batalla por vivir, varias veces perderás.